Si hoy seguís midiendo presiones como hace 10 o 15 años, hoy en día ya no estás diagnosticando. Lo que estás haciendo es tratando de adivinar. Y ojo, no quiero decir que hoy en día con los nuevos equipos inverter no haya que medir presiones. Lo que quiero decir es que si eso es lo único que estamos haciendo ahora, ya no es suficiente, ya no alcanza. Antes alcanzaba, era más que suficiente para diagnosticar casi por completo un equipo. Hoy en día ya no es suficiente. Hoy en día tenemos equipos en el campo que trabajan de una manera muy diferente a lo que trabajaba un equipo on-off. En un on-off el compresor tenía dos estados, prendido o apagado. Y el elemento de expansión, que era el capilar normalmente, era fijo. O sea, uno podía conectar el manómetro, medir presiones y todo era muy predecible. Y los datos que un técnico tenía en su cabeza, o sea, el técnico decía, esta presión tiene que estar en tanto, esta en tanto, era algo definitivo. Si esas presiones no estaban ahí, era cuestión solamente de ir directo a la falla y solucionarla. ¿Por qué? Porque la presión era una referencia fuerte, porque el sistema era simple. Pero ojo, acá hay un gran cambio. Hoy el inverter no trabaja más con un punto fijo. Tenemos diferentes variaciones. El compresor, que es algo ya sabido, cambia de velocidad todo el tiempo. Eso es algo muy sabido ya por nosotros. La electrónica del equipo toma decisiones, pero no solo en base a una temperatura, como antes lo hacía. Había una temperatura que le indicaba al equipo si tenía que encender o no. Ahora el equipo toma ya decisiones en base a muchos sensores. El equipo, además de eso, se adapta a la carga térmica del lugar. Y esto que voy a decir va a sorprender a muchos. El equipo, de cierta forma, esto da para una explicación más larga, pero voy a decirlo de manera breve y resumida. El equipo sabe, a través de un plazo de tiempo desde que fue encendido, cuánta carga térmica hay en el lugar en el que está instalado. O sea, el equipo sabe si hace mucho calor y si el lugar es muy grande y necesita mucha energía para refrigerarlo. El equipo lo sabe y esto lo guarda en la memoria. Como les digo, esto da para explayarse mucho más, pero vamos a ser breves. Entonces, las reacciones son diferentes a lo que uno espera. ¿Por qué? Bueno, uno pensaría, si el equipo reacciona ante la carga térmica, o sea, si el equipo sabe ahora que el lugar es amplio y necesita mucha energía para enfriarlo, el equipo tendría que trabajar más fuerte. Pero ojo, ahí hay una diferencia, que esto viene en la lógica inverter y es importante entenderlo en base al criterio de diagnóstico. El inverter no trabaja más fuerte en esos casos, sino que trabaja menos fuerte. ¿Por qué? Bueno, porque el inverter tiene algunos patrones instalados en su memoria que le hacen que reaccione así. Entonces, fíjense que estamos diciendo que el inverter no trabaja en un punto fijo, sino que lo hace de acuerdo al entorno. Y quizás al revés de como un técnico esperaba. Justamente hace lo contrario. Bueno, entonces, volvemos a nuestro tema principal. ¿Medir presiones alcanza? No, porque midiendo solo presiones vamos a esperar un dato que hoy en día ya no está, porque quizás por su lógica interna el equipo está trabajando completamente diferente. Y la presión sube y baja no porque el equipo esté fallando, sino porque está obedeciendo a una lógica interna que fue preprogramada por el fabricante y aprendida según el uso del equipo. Y es cuando ahí el técnico ve una presión rara. ¿Qué dice el técnico? Es una falla. Pero muchas veces es simplemente una decisión que el equipo tomó en ese momento por algunas circunstancias que existen y un técnico con criterio técnico en inverter lo va a reconocer. Pero muchos técnicos no lo saben. Entonces en su mente viene la idea o la frase: el inverter es muy delicado, el inverter se comporta de una forma rara. Entonces sucede en la práctica lo siguiente. El técnico llega, conecta los manómetros, que es lo mismo que hacíamos con equipos convencionales, ve una presión que no le gusta, una presión que no es como la que él piensa que tiene que tener, y automáticamente le viene a la mente al técnico:
seguramente le falta gas. O incluso puede llegar a pensar y preguntarle al cliente, que a veces nos termina dejando mal parados, ¿alguien lo tocó al equipo? ¿Alguien le recargó gas? Porque el técnico piensa, parece que este equipo tiene gas de más, tiene gas de sobra. O quizás incluso piensa que tiene algún caño estrangulado y le pregunta al cliente, ¿pero quién lo instaló? ¿Lo instaló bien? ¿Tenía las herramientas adecuadas? Parece que tiene un caño estrangulado y quizás no tiene nada que ver, porque quizás esas presiones sean algo que el equipo está haciendo a propósito. ¿Qué es lo que sucede? Que el técnico está midiendo, pero sin contexto. Porque como no entiende exactamente cómo funciona un inverter, no toma en cuenta parámetros que el inverter sí los toma en cuenta. Es por eso que hoy en día queremos dejar muy claro lo siguiente. La presión por sí sola no nos dice las siguientes cosas. La presión por sí sola no te dice qué está pidiéndole la electrónica al equipo. La presión por sí sola no te dice si el compresor está modulando, si está variando la velocidad o si por alguna razón está limitado. Por más calor que haya en el ambiente, puede ser que la lógica interna le esté diciendo al equipo que limite la velocidad de trabajo. Y por supuesto, la presión no nos dice si el equipo acabó de arrancar, si ya está estabilizado, si está sostenido, si todavía está haciendo pruebas. Y la presión por sí sola hoy en día no nos dice si el problema es frigorífico, si tiene que ver con el refrigerante o el circuito de frío, o si el problema es algo electrónico. Medir presiones sin un criterio claro, sin un entendimiento claro de cómo funciona un inverter, nos puede engañar mucho. Hoy en día, el técnico que progresa no es el que mide más, no es el que controla todos los datos, el que controla todas las presiones, sino el que interpreta mejor y piensa como piensa el inverter. Medir sigue siendo necesario, es parte del diagnóstico, eso lo vamos a tener que seguir haciendo, pero ahora medir presiones es solamente una parte de ese diagnóstico. Primero entendemos el sistema y después medimos, no puede ser al revés. Y es por eso, lamentablemente, que muchos técnicos se frustran con el inverter, porque hacen lo que siempre hicieron. Los técnicos por muchos años hicimos siempre lo mismo, pero no basado en lo que nosotros creemos, sino basado en experiencia real. Sabemos cómo tiene que estar un circuito frigorífico, sabemos las presiones necesarias, sabemos cómo cargar gas a un equipo, pero el problema es que estamos aplicando una experiencia real y sólida, pero una experiencia que ganamos de equipos convencionales en equipos inverter, que piensan completamente diferente. Es por eso que ahí el técnico se frustra, porque aplica toda su experiencia y al final el resultado no viene. Entonces rápido nos viene a la mente lo mismo que ya mencionamos. El inverter es muy delicado, los inverters son complicados. O sucede lo que muchas veces vemos en memes en internet, que llega el técnico, ve un equipo inverter y se pega la vuelta y se quiere ir. O que le dicen a los clientes, no compren inverter, son muy complicados. Esa es la frustración normal por no trabajar con criterio estos nuevos equipos. Pero no es falta de capacidad de los técnicos, sino que es una falta de marco y de criterio. Hoy, medir las presiones como antes ya no alcanza, porque el equipo ya no piensa como antes. El que entiende eso se deja de pelear con los equipos. El problema entonces no es nuestro manómetro, sino cómo lo estamos utilizando.